Hola, mi nombre es Miguel Ángel Murillo González. Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Facultad de Ingeniería de Mochis. Este es un trabajo para la materia de sistemas operativos, impartida por el profesor Carlos David Alarcón Burgos. El tema es Introducción al Sistema de Archivos, donde veremos algunos conceptos para lograr adentrar en este tema. Veremos tipo de archivos, atributos de archivos y las operaciones que los mismos sistemas de archivos pueden realizar a los archivos. Para empezar, tenemos que un archivo o fichero informático es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que los contiene. Por una computadora, un archivo es un conjunto de unos y ceros, o sea que está representado en lenguaje binario, pero para el usuario es un conjunto de información relacionada entre sí útil para él mismo. Los procesos pueden leer los archivos existentes y crear otros si es necesario, pero la información que almacenan en los archivos debe ser persistente. Esto significa que no debe ser alterada o eliminada sin que el usuario así lo indique. Los archivos son administrados por el sistema operativo. La manera en que se estructuran, denominan, abren, utilizan, protegen, implementan y administran son tópicos fundamentales en el diseño de sistemas operativos, y la parte del sistema operativo que trata con los archivos se le conoce como sistema de archivos. Un ejemplo es el FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, WinFS, entre otros. El sistema de archivos debe conocer de qué tipo es el archivo que está solicitando el usuario. Cada archivo contiene información de un tipo específico. El tipo de archivo está determinado dependiendo del sistema operativo. Mencionaremos Windows por ser el sistema operativo más popular, y en Windows el tipo de archivo está determinado por la extensión. Por ejemplo, si después del punto tiene la extensión MP3, significa que es un archivo de música. Si tiene la extensión TXT, es un archivo de texto. Si tiene la extensión JPG, es un archivo de imagen. Estos entre una enorme cantidad de tipos de archivos. Los archivos tienen atributos o características. Una de ellas es la protección, que indica quién puede tener acceso al archivo y de qué forma. La contraseña es una clave necesaria para poder tener acceso al archivo. Creador es el nombre de usuario de la persona que creó el archivo. El propietario es el propietario actual del archivo. Además tiene banderas o flags. Una de ellas es la bandera de solo lectura. Con un 0 se indica para lectura y escritura y un 1 para solo lectura. La bandera de oculto es 0 para normal y 1 para que no aparezca en los listados. Bandera del sistema, 0 para archivos normales y 1 para archivos del sistema. Bandera de archivo, 0 si ha sido respaldado y 1 si todavía necesita respaldarse. Bandera ASCII binario, 0 para indicar que es el archivo en ASCII y 1 para indicar que es en binario. Bandera de acceso aleatorio, 0 para acceso secuencial y 1 para acceso aleatorio. Bandera temporal, 0 para normal y 1 para eliminar el archivo al salir del proceso, dado que ya no será necesario. Banderas de bloqueo, 0 para desbloqueo, distinto de 0 para bloquearlo. Longitud del registro, son un número de bytes en un registro. Posición de la llave, es el desplazamiento de la llave dentro de cada registro. Longitud de la llave es el número de bytes en el campo llave. Hora de creación es la fecha y hora en la que se creó el archivo. Hora de último acceso es la fecha y hora en la que se accedió por última vez a este archivo. Hora de la última modificación es la fecha y hora en la que se modificó por última vez el archivo. Tamaño actual es el número de bytes en el archivo. Tamaño máximo es el número de bytes hasta donde puede crecer el archivo. Estos entre otros atributos que pueden tener los archivos. El sistema de archivo puede realizar varias operaciones con esos mismos archivos. Aquí mencionaremos unos ejemplos, y la primera de ellas es crear, o sea, que el archivo se crea sin datos. El propósito de esta llamada es anunciar la llegada del archivo y establecer algunos de sus atributos para su posterior uso. La operación borrar es cuando el archivo ya no se necesita, que ya no le es útil al usuario y le conviene eliminarlo para no estar ocupando espacio en memoria. Siempre hay una llamada al sistema para este propósito. Otra operación es abrir. Antes de usar un archivo, un proceso debe abrirlo para poder tener acceso a su contenido. El propósito de esta llamada es permitir que el sistema lleve los atributos y la lista de direcciones de disco a memoria principal
o sea la RAM, para tener un acceso rápido a estos datos en llamadas posteriores. Otra operación es cerrar. Cuando terminan todos los accesos, los atributos y las direcciones de disco ya no son necesarias, por lo que el archivo se debe cerrar para liberar espacio en la tabla interna y evitar el gasto de trabajo del procesador. Otra operación es leer. Los datos se leen del archivo. Por lo general, los bytes provienen de la posición actual. El llamador debe especificar cuántos datos se necesitan y también debe proporcionar un buffer para colocarlos. La operación escribir, en ella los datos se escriben en el archivo otra vez, por lo general en la posición actual. Tenemos la posición añadir. Esta llamada es una forma restringida de escribir, solo puede agregar datos al final del archivo. Buscar. Para los archivos de acceso aleatorio se necesita un método para especificar de dónde se van a tomar los datos, o sea, un método de búsqueda. Una aproximación común es una llamada al sistema de nombre seek, la cual posiciona el apuntador del archivo en una posición específica del archivo. Obtener propiedades. A menudo los procesos necesitan leer los atributos o las propiedades de un archivo para realizar su trabajo. También tenemos la operación de establecer propiedades, donde se le permite al usuario establecer algunos de los atributos y modificarlos después de haber creado el archivo. Por último, tenemos la operación renombrar. Con frecuencia ocurre que el usuario necesita cambiar el nombre del archivo existente, tal vez para identificarlo más fácil o porque cambió el contenido del archivo, pero siempre hay la opción para renovar o para actualizar el nombre del archivo. Estas son algunas de las operaciones de los archivos. La información esta ha sido tomada del libro Sistemas Operativos Modernos de Tannenbaum. Este libro está muy completo y si les interesa profundizar en el tema, más abajo les dejo el link donde pueden leer un poco más sobre los sistemas de archivos. Espero que les haya servido la información y gracias por ver este video.